Buenos días, Diana Londoño, Livia y Giovanni. Damos inicio a la primera sesión académica de muestreo con equidad. Aquí vamos a iniciar con algunos elementos fundamentales, como se los dije en el correo. Y debemos empezar para poder hablar de muestreo, pues tenemos que tener de dónde vamos a tomar esas muestras, cuál es la población, pero además de eso, qué es lo que vamos a medir, qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que vamos a estudiar. Y es conveniente entonces, yo sé que ustedes lo saben en algún momento, pero recordarlo, que es la medición. Y según Steven, pues medir no es otra cosa que asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas. Ahora, esta definición pues es muy apropiada para las ciencias naturales. Si nosotros tomamos un vernier y agarramos un tornillo, pues podemos tomar una medida con bastante precisión. Digo bastante precisión porque hay los errores de paralaje, los errores del propio instrumento, los errores de la persona que está haciendo la medición. Lo mismo pasa si utilizamos un tornillo micrométrico o utilizamos un amperímetro para medir la corriente de un motor, o el voltímetro para ver qué voltaje tenemos en nuestras casas. En fin, estos aparatos que nos permiten. Pero no tenemos un aparato que nos mida, por ejemplo, la tristeza que está sintiendo en este momento la gente, los mexicanos, a raíz del terremoto, ni tampoco de los puertorriqueños con el paso de María, que esa María pues hizo bastantes desastres, no solamente allí, sino también en otras partes. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, el nivel de tristeza, la desesperación, la angustia, el dolor, la solidaridad, pues no tenemos un aparato que nos mida eso. Y entonces tenemos que apoyarnos en algo. Y entonces allí estos dos autores, Carmines y Seller, dan una definición de medición que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y un concepto abstracto es eso: la soledad, la solidaridad, la tristeza, el amor. ¿Ok? Entonces, eso que no se puede medir ni observar de manera directa, se le denomina constructo. Entonces, el constructo no es otra cosa que un concepto que uno crea para poder, que permita, pues, darle un nombre a una variable que no puede ser medible y observable de una manera directa. Generalmente el constructo es eso, ¿no? Es una variable, pero que no se puede observar y sobre todo medir de manera directa, porque uno puede observar, por ejemplo, la gente que entrevistan en México y ve pues cómo está, ¿no? Pero esa es una observación, digamos, y hay una apreciación, pero una medición de ello habría que preparar un instrumento, y sin embargo ese instrumento no está recogido. Un instrumento que me permita medir, que me permita tener, que la persona me exprese lo que está sintiendo, pero una cosa es lo que está sintiendo y otra cosa es la expresión. Por lo tanto, esa sería como una fotografía del momento, es una aproximación a la medición, cosa que no ocurre por ejemplo, con un aparato como el estetoscopio, como los tensiómetros, etcétera, ¿no? De todas maneras, ustedes allí en el chat van colocando las dudas que vayan surgiendo en la medida que yo voy avanzando, y luego yo me detengo para aclararlas. Avanzo. Ahora hablamos de variables, hablamos de medición, y en esa medición pues bueno, están implícitas las variables. Ahora, esas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Ahora, entre las cuantitativas pues tenemos las que son discretas y las que son continuas.
Y una variable discreta, pues es aquella que solamente admite números enteros, como por ejemplo, el número de personas afectadas en México, el número de personas rescatadas muertas de los escombros. Allí vamos a suponer que rescataron 20 personas en un determinado lugar. Y dentro de esas 20 personas eran adultos con diferentes edades, pero eran adultos. Y había una niña de 7 años. No podemos decir allí que había 19 personas y un cuarto porque la niña tenía 7 años. No es una persona, son 20 personas. No podemos fraccionarla. Entonces eso es lo que identifica una variable discreta que no se puede fraccionar. ¿Ok? El número de ciudades, pues bueno, pues hay unas grandes y otras pequeñas, pero es una gran ciudad. ¿Por qué? Porque se ha definido como ciudad. La definición de ciudad, ese conglomerado que está allí, cumple con esa definición y por eso se le denomina ciudad. Ahora las continuas, si admiten fraccionamiento, por ejemplo, entre una persona que pesa, es decir, entre un peso de 20 y 21 kilos, está los objetos que tienen un peso de 20,25 kilogramos, o de 20,35 kilogramos, o de 20,5 kilogramos, es decir, 20 kilos y medio, o de 20,75, es decir, entre esos dos valores hay infinitos valores. Entonces, allí, esa variable, esa medición, pues no es tampoco tan precisa, sino que también es una aproximación y va a depender de qué, de la intencionalidad del estudio y de la forma como la vamos a medir y de con qué instrumento lo vamos a medir. En este caso son instrumentos elaborados por nosotros, por el investigador, o que los tomamos de otras partes. Y esos instrumentos tienen que tener unas cualidades, y las cualidades es que sean válidos y confiables. Ya de eso más adelante se puede hablar, de que se requiere, porque en este momento la dirección es hacia el muestreo. Pero claro, el muestreo va dirigido, tiene un fin, tiene una finalidad, y la finalidad la responde, ¿dónde está esa finalidad? Está en la pregunta de investigación y está en los objetivos de la investigación. Porque los objetivos de la investigación vienen a ser los caminos que nos permiten transitar para darle respuesta a esa pregunta o preguntas de investigación. Voy a detener este video acá porque no quiero que nos queden videos muy largos.